Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo, a esta hora de la mañana. No se les olviden, en simultáneo estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy tenemos un tema muy interesante para analizar con una gran entrevistada. Antes, saludo a don Pedro, hoy elegantemente vestido, distinto como estoy yo, que vine como si hubiera ido a trotar, pero usted sabe, los panamericanos mandan. ¿Cómo le va, don Pedro? Gusto saludarlo. Hola, Eugenio. Hola a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Quiero partir felicitando a Eugenio por la labor esta última semana en los Panamericanos. Lo hemos escuchado hoy con emocionantes relatos, así que felicitaciones por eso, Eugenio. Y me voy a tomar una licencia. Tuvo esta semana de cumpleaños la Florencia, mi hija mayor, así que le mando un saludo en pantalla. Y lo veía usted ahí el pase gol, me diría usted, a propósito de tanto deporte. Pero quería comentar un tema antes que partiéramos que me tiene súper preocupado. Ahora poniéndonos ya más en el serio. Contexto, ¿para dónde vamos con nuestra invitada? Exactamente. Veo que el tema del aumento del desempleo ya pasó a ser una constante, o sea, ya no se puede hablar de que sea un tema de un par de meses, lamentablemente. De hecho, perdona, en la semana vi una entrevista a Tomás Rau, a quien tengo el gusto de conocer por mismo compañero de colegio, que es un importantísimo economista de la Universidad Católica, hablar de eso, de que había cambiado la consistencia la consistencia base de nuestra cesantía, que es una muy mala noticia. Es una mala noticia también porque no se ve mayor inversión, no se ve que se vayan a destrabar las inversiones que están pendientes y eso hace de que el crecimiento, que eso hace de que el desarrollo país y eso hace que la creación de nuevos puestos de trabajo se vea postergada por un buen tiempo por delante. Y lo peor es que se ve cierta indolencia de nuestra autoridad. Eliminaron el IFE laboral, eliminaron los subsidios a la contratación y no se ve cómo quieren incentivar esto. Y eso me tiene preocupado hoy día por tanta familia que lo está pasando mal. Y por eso mismo es que el tema que vamos a conversar hoy día es bien interesante porque también tiene relación con cómo buscamos trabajo, cómo lo hacemos para buscar. Así que lo dejo a usted, ¿Cómo, Eugenio, dónde, de qué manera, qué poner la atención? cómo lo enfrentamos, todo eso. Exacto, lo vamos a conversar con nuestra coach organizacional, así quiso que yo la presentara, Carolina Pereira. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por acompañarnos este domingo por la mañana. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos nuestros auditores. No sé cómo se dice, porque esto es teleradio, auditores, teleaudientes. Diría espectadores a la larga. Espectadores, exactamente. A todos los que nos acompañan, pues de una forma o de otra. Y bueno, efectivamente estamos muy preocupados porque efectivamente el desempleo está muy alto, pero existen muchas herramientas para poder enfrentar el desempleo, para poder enfrentar las entrevistas de trabajo, para poder ver las distintas opciones que tenemos a nuestro alrededor, que a veces no las vemos. Y a través del coaching, ¿cierto? A través de la escucha activa, a través de cómo vemos la vida, podemos ir viendo las distintas opciones de búsqueda laboral. Sí, pues de eso queremos hablar porque hoy día hay varias personas que capaz que después de un buen tiempo han tenido que volver al mercado laboral a buscar trabajo, o personas que pueden estar por primera vez buscando trabajo. Entonces lo primero que uno tiene que ver es cómo parto, cómo yo me preparo, cómo yo sé que quiero buscar. O sea, una persona que tiene que enfrentarse a volver a buscar trabajo o que por primera vez va a salir a buscarlo, ¿cómo tiene que prepararse para eso? Sí, mira, pasa mucho que efectivamente cuando uno está sin trabajo, tenemos una necesidad imperiosa, ¿cierto?, de pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas, hay que pagar la alimentación, hay que pagar el colegio, hay que pagar el arriendo, ¿cierto? Y uno entra en un loop medio de desesperación de qué hago, cómo lo hago, ¿cierto? Y agarro lo primero que encuentro. Pero resulta que cuando uno agarra lo primero que encuentro no siempre es la mejor decisión. Por lo tanto, acá el consejo un poco es no desesperar y poder pararse un poquito de arriba y mirar cuál es como mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en lo laboral? ¿Qué es lo que busco yo para... ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son los valores que yo busco en un trabajo? ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué me podría pagar una persona, ¿cierto? Para yo trabajar. Esto que le llaman el Ikigai, que está como muy de moda, ¿cierto? Que es ¿para qué soy bueno? ¿Por qué me pagarían? ¿Qué es lo que el mundo busca?
¿cierto? Que es como el propósito de para qué vivir, para qué prosperar, qué es lo superior en la vida, ¿cierto? Y tener eso en mente en el minuto de buscar un trabajo. Y con eso en mente poder ver en qué organizaciones yo poder poner el ojo y decir, ok, estos son mis valores, ¿cierto? Este es el tipo de... y este es mi propósito, por lo tanto, este es el tipo de organizaciones donde yo podría buscar trabajo. Por ejemplo, a mí, según mis valores y según mi propósito, mi objetivo sería buscar trabajo en organizaciones con algún tipo de sentido. Por ejemplo, empresas de tipo B, ¿cierto? O ¿qué es eso, una empresa tipo B? Las organizaciones de tipo B, ¿cierto? ¿Ya? Que son fundaciones, organizaciones con algún sentido más allá del fin de lucro. O, por ejemplo, organizaciones públicas, ya las empresas del Estado, ¿cierto? Y no necesariamente empresas con fines de lucro. Ese es un ejemplo. Perfecto. Por ejemplo, organizaciones innovadoras, donde más bien no hay tanta jerarquía y son más bien planas. Y por lo tanto ahí yo voy viendo ciertas prioridades para ver por dónde me voy orientando y dónde voy buscando trabajo. Y esa es como la primera orientación que yo tengo que ver en el cómo o por dónde me voy orientando para buscar trabajo. Sí, pues eso que señalabas tú, Carolina, ahí de la desesperación que le cae a cualquiera, o sea, a cualquiera que se le corte la red de ingresos y las cuentas se siguen. Ahora, en promedio lo que yo recuerdo es que una persona se demora desde que deja de trabajar como entre 6 y 8 meses en volver a tener un puesto de trabajo. Entonces, ¿Hoy día? Hoy día. No sé si el plazo es así. O sea, eso era hace un año y medio atrás, al menos. No puede ser que haya aumentado. No creo que sea universal. Yo creo que depende del tipo de trabajo. No es lo mismo si que salga a buscar trabajo un muchacho de 25 años a que salga a buscar una persona que tiene 50. Depende del nivel de calificación, depende de la edad, depende de varios factores. Pero claro, efectivamente, antes la demora promedio en buscar un trabajo con el que la persona estuviera como, entre comillas, contenta, ¿cierto? Era aproximadamente 8 meses y ese promedio efectivamente ha aumentado. Sí, pues eso es más complicado porque las cuentas se siguen aumentando durante más tiempo. Ahora, una persona que va a ir a buscar trabajo y que uno puede encontrar de repente en algunas redes sociales o alguna oferta de trabajo. Una cosa, claro, a mí me gustaría trabajar en algo. Otra cosa es, postulo solo lo que me gustaría, postulo a todos. ¿Cómo voy seleccionando a dónde voy a postular? Mira, existen dos cosas, porque tú dices, efectivamente tú debieras postular en la teoría para lo que estás calificado y para lo que quieres postular. Sin embargo, el ejercicio de postular a un trabajo te permite también ir como ejercitando el músculo. Es como cuando uno va al gimnasio y vas ejercitando y por lo tanto vas practicando y vas como ejercitando el arte de ir a la entrevista de trabajo y vas perfeccionando y vas entendiendo el cómo te entrevistan, el cómo vas contestando, el qué vas diciendo, y eso también lo puedes ir practicando en esto de, ok, vas postulando a otros trabajos que a lo mejor no te interesan tanto, pero que te van permitiendo ir mejorando tu práctica de la entrevista de trabajo. Perfecto. ¿Y dónde encuentro la oferta? Porque yo me acuerdo cuando yo partí, uno buscaba ahí en el Artes y Letras, encontraba una serie el día domingo, una serie... Aquí yo creo que los tres postulamos por el Artes y Letras, de todas maneras. Claro, hoy en día hay redes, hay aplicaciones donde aparecen la red de contactos familiares y de amistades. Me imagino que sigue siendo como lo que más funciona. ¿Te puedo comentar una cosa respecto de eso? Sí. Sabes que las aplicaciones me cansan. Debe ser que estoy más viejito y esas cosas, pero... Te preguntan 86.000 cosas y te das vuelta y no sabes si... O sea, voy a llamarme como mi papá, pero... O sea, no es como antes, compadre. ¿Serví o no serví? ¿Tenía o no tenía la capacidad? ¿Sí o no? Es tan simple como eso. Te empezás a dar vuelta y te preguntan, no sé... De repente las aplicaciones de verdad que a mí me terminan por marear y uno termina a postular una serie de cosas que al final nunca tiene respuesta, nunca te dicen nada. Entonces, no sé, a lo mejor las generaciones actuales siguen ese camino y lo hacen evidentemente mejor que uno. Pero para gente que ya tiene sobre 40, sobre 45, que también es un momento... Y un poquito más, Eugenio. Sí, hay un poquito más, que no es que sea una cosa complicada, porque la gente que está en esa edad y que estamos en esa edad, también necesitamos trabajar. De repente cuando todo se concentra y las grandes empresas
todo lo terminan por concentrar en las aplicaciones. De verdad que es un bloqueo brutal para todo un grupo etario. Sí. Sí, mira, a ver, hoy por hoy LinkedIn yo diría que es como la red social que concentra el camino inicial de la selección de personal. O sea, si tú quieres hoy buscar trabajo, LinkedIn, para mi gusto por lo menos, es como el canal para buscar trabajo. Ahora, si tú te metes a LinkedIn y buscas trabajo por ahí, las distintas empresas, tú ingresas por LinkedIn y cada empresa tiene distintas aplicaciones, ¿cierto? Para poder postular a los distintos trabajos. Y claro, cada aplicación tiene distintas metodologías y distintas formas de postular. Algunas con preguntas y respuestas, otras con cuestionarios, otras que te hacen llenar el currículum y otras que te hacen subir un currículum, y son todas unas que te responden, otras que no te responden nunca, y efectivamente ahí depende de la empresa, depende de la aplicación, y hay un sinnúmero hay un variopinto de... Sí, porque te lo digo porque hay un detalle, porque lo decían ustedes respecto de la desesperación que hay detrás de alguien que busca un trabajo. Sí. Y a esa desesperación le sumas una complicación Mm. para intentar acceder a un buen empleo. Sí. ¿Te fijas? Entonces, allí hay un... Yo entiendo que quieren facilitar los procesos, Sí. pero yo reitero que hay un grupo etario que se ve muy frenado frente a eso. Y que se puede, a la desesperación, sumar una sensación de frustración. Mira, si tú me preguntas, yo creo que hay dos grandes formas de buscar trabajo. Una que tiene que ver con el grupo etario más joven, y que por el hecho de tener, entre comillas, menor experiencia, también es más fácil buscar a través de redes sociales. Y yo creo que ese es el camino: redes sociales, aplicaciones, Laborum, LinkedIn, etcétera. Y el grupo etario, los más viejitos como nosotros, ¿cierto? Donde además las redes sociales son un poquito más inhóspitas, no en todos, pero en varios, ¿cierto? Y donde la mayoría, como tenemos hartos años de experiencia, tenemos mayor calificación también. Y ahí, y aquí es un juicio, un súper juicio mío que tengo, que creo que el contacto y el conocido y la red de personas es la mejor manera y clave para poder llegar a un trabajo y a una forma de tener acceso a fuentes laborales. Sí, mencionabas tú recién ahí, Eugenio, respecto de las aplicaciones, que hay algunos que no te conté, uno no sabe después, y ahí creo que sería una re buena práctica de aquellos que están contratando, que claro, uno entiende que si te llegan varias postulaciones uno va a elegir a uno, pero por último a los que no, oye, gracias por enviarlo, porque de repente uno ni siquiera tiene un gracias de vuelta. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay algunos que todo. sí, pero creo que es una práctica que uno consideraría deseable, que ojalá conteste. Porque la persona que te envió el currículum igual tiene una esperanza de por medio, entonces, o el típico, mira, te llamamos y no te llamaron nunca, entonces después de un par de semanas uno dice, ya, deduzco que quedé fuera porque no me llamaron nunca, pero de repente no cuesta nada hoy en día a través de aplicaciones varias mandarle un mensaje para que la persona sepa que ya se tomó una selección. Sí. Pero a ver, vayamos ya tenemos más o menos claro qué es lo que uno tiene que irse perfilando para dónde. Pero hay que hacer un currículum. Sí. Currículum que uno de repente, sobre todo cuando o no ha hecho nunca uno o tiene muchos años sin hacer uno, sí. ¿Qué pongo en el currículum? Porque hay algunos que parten desde naciente tal fecha, sí. Otros que van directamente al último trabajo o donde estudiaron. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué sí, qué no? Sí. Mira, hay varias cosas relevantes. Lo primero... tiene que ver con... A ver, hay dos cosas súper importantes. La primera tiene que ver con el autoconocimiento, ¿ya? O sea, yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de conocer mi historia laboral, saber a quién le gané, cuáles fueron mis logros y cuáles fueron mis fracasos, y por qué fracasé y qué aprendí ahí. Eso es básico. Y eso poder linkearlo con
¿a qué voy a postular? O sea, yo voy a postular al cargo X, entonces todas estas fortalezas y estas debilidades, ¿cómo las linkeo con ese trabajo al que voy a postular? Y ahí viene lo segundo importante. Un currículum, un trabajo. O sea, no es que uno imprima 100 y los pasa a dejar a todos lados. Hay que irlo seleccionando, lo buscado ahí. Cada trabajo tiene un currículum, porque cada trabajo te pide ciertas competencias, te pide ciertos principios, te pide ciertos valores, te pide ciertas competencias. Por lo tanto, tú tienes que saber en ese currículum destacar lo que te están pidiendo. Perfecto. Y por eso que es un currículum especial para ese trabajo. Mira, vamos a seguir hablando respecto de eso. La verdad que es un tema muy interesante y particularmente sensible, por lo que decía Pedro, por la coyuntura en la cual nos encontramos, porque encontrar trabajo hoy se hace mucho más difícil a medida que uno va envejeciendo, se hace más complejo todavía. Entonces hay una serie de detalles y cosas que me parece muy interesante que lo conversemos a esta hora de la mañana. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, a Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Muy bien, segundo bloque de En Simple la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora de la mañana, en simultáneo, a través de la radio, por supuesto, y a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, hoy con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, con Carolina Pereira, con quien estamos hablando de esta cosa tan compleja que es la de salir a buscar trabajo, de cómo hacerlo bien, cómo presentar bien un currículum, a qué ponerle atención, y además, bueno, yo me imagino, Carolina, que cada pega tiene un currículum, ¿no? O es bueno tener quizá uno más genérico. A ver, siempre es bueno tener un currículum genérico, por supuesto. O sea, uno tiene un currículum estándar con más o menos todo. Sin embargo, como mencionábamos hace un rato,
cada trabajo y cada pega va a ir asociada a un currículum en específico, porque cada trabajo te va a pedir ciertas competencias, te va a pedir ciertos principios, ciertos valores, ciertos desafíos, ciertas funciones, donde tú vas a tener que ir destacando de tu experiencia laboral ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso cada currículum tiene que ser distinto. Tú no vas a poner el 100% de tu experiencia en todos tus currículums. ¿Ya? Y en la medida, cierto, que va pasando además los años y vas teniendo más experiencia, no te va a caber todo en el currículum y tú vas a tener que destacar lo más importante. Y por eso que todos los currículums son distintos en la medida que tú vas postulando a distintos trabajos. Sí. Y ahí, ¿hay alguna extensión máxima recomendada? A mí me ha tocado estar en algunos procesos de contratación que de repente uno, cuando uno lo hace con alguna asesoría, sino que lo recibe directamente, uno puede recibir tranquilamente, no sé, 100 o más currículum, Sí. y de repente te llegan algunas cosas que son como extensísimas y otras Muy que son claro. súper bien resumidos. ¿Hay como Sí. un formato y una cantidad de páginas tope que uno debiese tratar de llegar? Mira, el ideal, siempre uno tiene que pensar en la persona que recibe el currículum, ¿ya? Y en ese sentido, tiene que ser lo más estándar posible, lo más, ojalá, con menos texto, o sea, siempre menos es más, ¿ya? Entre más corto mejor. Estamos hablando que entre 1 y 2 hojas es el ideal, como máximo dos hojas. Es cierto, en vez de un texto redactado, ojalá que fuera un punteo, para que quien lea el currículum tenga una facilidad visual y comprensiva de lo que está recibiendo. Sí, y me imagino que hay que revisar bien, o sea, un currículum con una falta de ortografía, yo creo que ya te quitó varios puntos de entrada. La ortografía, la redacción, el orden, la abreviatura, visual el no usar abreviaturas, el uso del Spanglish, salvo, digamos, de que sea algo acorde al cargo que tú estás postulando. ¿Con fotos o sin fotos? Antes se usaba con foto, dejó mucho tiempo de usarse la foto y la verdad es que hoy se deja como a criterio de la persona que postula. No es obligatorio usar foto, pero es como, entre comillas, voluntario. Ahora, si voy a mandar foto, tiene que ser una foto acorde al trabajo. O sea, no puede ser la foto en la playa en las vacaciones. Exactamente, tiene que ser una foto, salvo que vayas a postular a un trabajo en un resort. Ya, ok. ¿Cierto? Tiene que ser una foto, por supuesto, acorde al trabajo que estás postulando. Perfecto. Y datos de contacto, me imagino, perfecto. Datos de contacto, exactamente. Y algo súper relevante que tiene que ver, que me ha pasado, que he visto harto en los currículum, que tiene que ser también en un orden cronológico, siempre de lo más reciente hacia atrás. ¿ya? Porque perfecto. hay gente que lo ordena al revés, Que parte por lo más antiguo. Ya. Y no. Siempre lo más reciente es lo más relevante, porque es lo último. Siempre lo más reciente tiene que ser lo primero que uno vea. Sí, pues me ha tocado ver en varios que debajo del nombre ponen como un resumen ejecutivo, así Sí. en 2-3 líneas, así profesional de no sé qué cosa, como para llamar la atención sobre el resto del nuevamente texto. pensando en la persona que se enfrenta a tu currículum y que lee tu currículum y como pensando en facilitarle la vida a esta persona y que entienda rápidamente de quién estamos hablando, es entregarle un resumen en 3 o 4 líneas de quién eres tú. Un resumen profesional de quién es este profesional, de cuál es su profesión y su experiencia en 3 o 4 líneas. Y a lo mejor en un lado también, que es algo que se está usando también mucho, es un resumen de qué es lo que te motiva valóricamente, tus principios, tu propósito personal, qué es lo que te motiva como persona. Y que a lo mejor puede ser tu oferta de valor, ¿cierto? Y qué es lo que te diferencia de otras personas y que podría ser también la diferencia respecto de otro postulante que a lo mejor tiene las mismas competencias o una experiencia similar. Sí, pues yo he visto también varios currículum que las personas ponen como referencias. Así dice, mire, si quiere si quiere verificar lo que estoy diciendo acá o saber cómo soy yo en el trabajo, llame a Juanito, Pepito y cosas por el estilo y teléfono. Eso también es recomendable hacerlo y del evento que lo haga le tengo que dejar, imagino, tengo que avisarle antes a mi referencia de que lo voy a poner como referencia en el currículum. Por supuesto que las referencias siempre hay que avisarlas antes a la persona que tú estás poniendo. Sin embargo, el tema de las referencias es más como casi la última etapa cuando ya estás en etapa de entrevista. ¿Ya? Cuando tú estás en etapa de entrevista,
normalmente ya la persona ha pasado por estas... ¿cómo se llama? No son encuestas, estas evaluaciones que te hacen, ¿cierto? Después te hacen una primera entrevista y ahí te piden las referencias. Ah, ok, ya. Ya, o sea, te ven el currículum, te hacen estas encuestas, te hacen una primera entrevista y te piden las referencias. Y ahí tú das las referencias, le avisas a la persona y en el currículum poner referencias, la verdad es que no es muy productivo porque la verdad es que es como en etapas posteriores donde se utiliza. Perfecto. Ahora, en el estado actual del arte que estamos, que hoy en día uno googlea un nombre y aparece en todas las redes sociales que está, y cosas. Al momento que uno está postulando un trabajo, es bueno preocuparse también de tus redes sociales, de qué está publicado, qué no está publicado. Absolutamente, absolutamente. Las redes sociales son nuestra historia. Exactamente. Son nuestra historia, habla de nosotros y queda. Y queda. Entonces, todo lo que digamos habla de nosotros efectivamente y puede al final jugar en contra. Por lo tanto, lo que digamos hoy puede ser usado en contra de nosotros en el futuro y tenemos que ser súper juiciosos y súper responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Claro, porque uno tiene que también partir de la base que la persona que está contratando, una de las tantas cosas que va a hacer respecto a aquellas personas es buscar algún antecedente a través de lo que es internet, ha tenido alguna noticia, entonces ahí también hay que preocuparse de lo que uno publica o no publica. O sea, eso no pasa solamente un género en el sector público. No, claro que ¿Cuánta no. autoridad hay que ha tenido problemas por sus redes sociales en el momento de... En eso hay que ser particularmente cuidadosos. Particularmente cuidadosos. Así es, ¿no? O sea, en realidad hay que ser cuidadosos siempre, pero... Sí. Sí, así es. Así que ojo también ahí con las redes sociales, que es todo público hoy en día. Uno puede tener la red como diciendo esto no es público, pero siempre uno termina rebotando por algún lado y las cosas se terminan conociendo en las redes sociales. Y eso hay que preocuparse antes de mandar el currículum. Porque si uno empieza a borrar después es más difícil. Hay que preocuparse siempre, hay que ser coherente, hay que ser personas coherentes en la vida. Así es, así es. Sí. Pero bueno, ya, enviamos el currículum. Habitualmente del currículum que se reciben varios, un segundo proceso que viene después, que uno lo llama y le dice, oye, te quiero conocer, te quiero entrevistar contigo. Sí. ¿Cómo enfrento una entrevista? Porque uno se debe poner re nervioso. O sea, yo me acuerdo las primeras veces que iba a entrevista cuando partí trabajando, uno dice, chuta, ¿y quién será? ¿Y qué voy a decir? Y que no, uno como que parecía como solemne universidad este tema. ¿Cómo enfrento una entrevista? Bueno, efectivamente las entrevistas son procesos donde, bueno, yo he vivido miles de entrevistas en mi vida y claro, pues uno se pone súper nervioso y entre más chico, más nervioso. Y claro, bueno, yo aquí quiero recomendar una charla TED que es súper interesante. Amy Cuddy, perdón por mi inglés, que es súper malo, pero charla TED de Amy Cuddy. Ella es una psicóloga que hace un estudio respecto de las posturas corporales de las personas para poder enfrentar situaciones de estrés, ¿ya? Y pone el ejemplo de las entrevistas laborales respecto de cómo las posiciones corporales afectan la testosterona y el cortisol en el cuerpo, y hacen experimentos y antes y después de estas posiciones corporales. Resulta que la testosterona afecta el nivel de poder que el cuerpo condiciona ante una situación, y el cortisol el nivel de estrés. Si tú tienes un nivel mental de poder y un nivel de cortisol bajo en tu cuerpo, puedes enfrentar una entrevista de trabajo de una manera mucho más positiva que al revés. Entonces, bueno, es súper interesante verlo porque son posiciones, o sea, tú 2 minutos con una posición X, no sé, bueno, no la voy a hacer acá porque, pero da lo mismo, súper simple, súper sencilla, 2 minutos, y tu nivel de testosterona sube, tu nivel de cortisol baja, y puedes entrar a una entrevista, lo puedes hacer en un baño, antes de la entrevista, y enfrentas una entrevista mucho más tranquilo, empoderado, ¿cierto? También hay ejercicios de respiración, etc. Ahora, más allá de eso, que es un tema súper práctico,
La vestimenta, tener una vestimenta acorde, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con acorde? Porque acorde dependiendo de qué, dependiendo de dónde vas, ¿cierto? Dependiendo también de ti mismo, ¿cierto? Porque, a ver, ¿a qué los invito yo a las personas? A poder mirar la página web de la empresa donde van a ir a dar la entrevista. Porque resulta que hay entrevistas donde, o sea, hay empresas, ¿cierto?, donde se estila andar de traje, pero hay otras empresas donde se estila andar de jeans y polerón. Entonces no voy a ir a una empresa donde se estila andar de jeans y polerón a una entrevista de traje, ¿cierto? Entonces, fijarse en esas cosas antes de ir a la entrevista. En los colores, es tradicionalmente bien visto que los colores gris, azul, negro son como colores tradicionales de serenidad, de seriedad, ¿cierto?, para una entrevista. Pero a lo mejor el ponerle un toque de color, amarillo, rojo, naranjo, que son colores más alegres, más vistosos, más empoderados y que a lo mejor están más de acorde con mi personalidad, puede ser mucho más adecuado para una entrevista y que me empodere mucho más a mí para estar mucho más presente en una entrevista que usar un color negro que me apaga y que en el fondo no voy a ser yo, ¿cierto? Entonces, llegar puntual, estar presente en la entrevista, escuchar a mi entrevistador, escuchar lo que me está preguntando y contestar lo que me está preguntando, ser coherente con mi lenguaje corporal, ser un todo activo respecto a lo que me están preguntando, llegar informado a la entrevista. Muchas veces me pasó entrevistar personas donde yo le preguntaba, ¿qué sabes de nuestra empresa, de nuestra organización? Y no sabían nada. O sea, un mínimo de interés, ¿cierto? Si yo estoy postulando a la empresa A, es saber a qué se dedica la empresa A, sino qué estoy haciendo, ¿cierto? O sea, llegar a esa entrevista, saber de qué se trata, saber de qué es el cargo al que estoy postulando, llegar con ciertas iniciativas o posibles iniciativas de... yo a lo mejor si yo tuviera toda la plata del mundo, todo el poder del mundo, en ese cargo yo haría esto, esto y esto. Si yo tuviera la varita mágica, yo haría todo esto. ¿Y eso qué te indica? Te indica una persona empoderada, te indica una persona con interés, te indica una persona con iniciativa, que en el fondo son habilidades transversales que los jefes, los líderes hoy buscan. Estamos viendo que en el fondo, al final, las habilidades técnicas se aprenden. ¿Ya? Todo lo que es técnico hoy, tú vas, lo estudias, haces un curso, estamos llenos de cursos gratuitos, pero todas las habilidades transversales de iniciativa, de innovación, de apertura, de empoderamiento, es lo que se está buscando hoy en las personas. Sí. Una de las cosas que nos dejó la pandemia fue de que ya las cosas que eran presenciales, entre ellas las entrevistas, hay muchas que se hacen por Zoom. Me imagino cuando tengo una entrevista por Zoom me tengo que preocupar del entorno, de mi conexión de internet. Ahora, ¿será más fácil o más difícil tener una entrevista vía Zoom o tenerla presencial? ¿O depende de la persona ese tema? Mira, la verdad es que no varía tanto como uno creyera. De hecho, es mucho más común hoy tener entrevistas de todo tipo, o sea, reuniones, entrevistas por Zoom hoy por hoy, y la verdad es que da bastante bien. Y efectivamente tienes que preocuparte de tu entorno, tienes que preocuparte del fondo que tienes atrás, tienes que preocuparte de la luz. Si no tienes fondo, le pones un fondo falso. Si tienes que estar preparado que te falle el internet y tener el teléfono a mano, por ejemplo, ¿cierto? Si se te va a cortar la luz, si se te pudiera cortar el internet, porque son cosas que pasan. Y uno como entrevistador también entiende que son cosas que pueden pasar y en el fondo no vas a decir, no, este candidato no porque se le cortó el internet. No. Pero tú como candidato tienes que estar preparado y tener el plan B del teléfono. Sí. ¿Y las pretensiones de renta van en el currículum? Qué buena pregunta. Porque en la oferta laboral no hay obligación. Hay un proyecto de ley que respecto de eso, pero hoy en día no hay obligación. Déjeme ahí la pregunta, porque es una gran pregunta. La pregunta de las pretensiones de renta. Déjame comentarte algo muy importante antes de volver con eso. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile.
Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. A Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Vamos a marcar una pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Panamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Último bloque. Oye, quedó planteada la gran pregunta, Pedro Pizarro. El tema de las remuneraciones. Un dolor de cabeza para muchos. Así, Eugenio, haya quedado planteada la duda respecto de las pretensiones de renta. Hay un proyecto de ley que quiere obligar a los empleadores o potenciales empleadores a señalar en su aviso cuánto están dispuestos a pagar por el empleo que están buscando. Pero en el currículum uno tiene que decir su pretensión de renta, o es un tema más bien para la entrevista, o es un tema que uno tiene que estar a lo que le digan al final, mire, pagamos tanto. ¿Cómo se enfrenta esa parte de la relación laboral? Sí, interesante eso. Mira, la verdad, si tú me preguntas a mí, de parte del candidato, yo no colocaría mis pretensiones de renta en el currículum. ¿Por qué? Porque te corta posibilidades sin que te conozcan. En el fondo, van a ver un papel sin verte a ti. Dale la posibilidad de encantarlos con tus habilidades de persona, personales, ¿cierto? En una entrevista de manera personal. Y después tú les dices, ok, lo que yo quiero ganar es esto, ¿cierto? Después de que te conozcan, porque el papel no los va a encantar necesariamente. En cambio, tus habilidades de persona sí los pueden encantar. Y es súper distinto decirles en persona cuánto es lo que quieres ganar, y además que normalmente uno está dispuesto a negociar. Y es súper distinto decirlo en persona que decirlo en un papel. Perfecto. Y respecto de que los empleadores tengan que sus avisos de empleo decir más o menos el nivel de renta que están dispuestos a ofrecer, ¿serviría para FEO? Porque de repente puede ser que la pega me tinque, pero que lo que están dispuestos a ofrecer no tanto, entonces voy decidiendo si postulo o no postulo a la pega, o también lo dejamos para después. Mira, yo creo que aplica más o menos también lo mismo, porque efectivamente, claro, el empleador probablemente sea un poco, tenga un rango de renta que está dispuesto a pagar, pero efectivamente el empleador también, si el candidato le encanta,
también va a negociar y también puede estar dispuesto a subir un poquito el margen si el candidato le gusta mucho. Perfecto. Entonces, también Ya, ok. yo tengo como mis dudas. Perfecto. Y aprovechemos de recordar a los que nos están acompañando hasta ahora que hay una serie de temas que no se preguntan y no se hablan en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo uno va a hablar de la experiencia, del conocimiento que tiene, pero no se habla ni de la relación, ni de la familia, ni de religión, ni de política, porque de repente hay personas que les gusta meter la cuchara y ponerse a hablar de temas que escapan a lo Sí. que es una relación laboral. Así que recordemos ahí a las personas que esos temas no corresponden a una entrevista de trabajo. Efectivamente, cualquier cosa que se preste para discriminación o... Exactamente. Mira, hemos hablado respecto a lo que es el currículum, respecto a la entrevista. Han quedado hartas dudas probablemente en el camino, pero hemos tratado de ir abarcando las que son como más generales. Ahora, la persona que ya está trabajando también hoy en día se puede encontrar con diversas dificultades. Hoy en día sabemos que el tema pega está difícil. Sí. Entonces, si yo tengo un jefe con el que no me llevo muy bien, yo creo que la recomendación hoy día es aguanta al jefe. Porque encontrar pega no va a estar tan fácil por estos días. Ahora, si yo estoy trabajando, pero creo que merezco un aumento, ¿qué hago? O merezco un ascenso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy preparando el camino en el trabajo para ir a decirle, oiga jefe, ¿sabe qué? Yo creo que merezco ganar más o yo creo que merezco un ascenso. Buena pregunta. ¿Eh? Bonito desafío. Bonito desafío. Bonito desafío. Bueno, todo lo que tiene que ver con desarrollo de carrera, con aumentos de sueldo, básicamente yo lo concentraría en dos conceptos. Uno que tiene que ver con el feedback, que se da, que son procesos más bien estandarizados dentro de las organizaciones, que se dan, no sé, 2, 3, 4 veces en el año, ¿cierto? Y que están por lo general asociados a las evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Donde los jefes entregan un feedback a sus trabajadores y ahí se dan conversaciones relevantes respecto del desempeño de los trabajadores. Y también que los mismos trabajadores pidan feedback voluntario a sus jefaturas y generen estas conversaciones relevantes con sus jefaturas y le digan, necesito conversar, necesito que abramos y tengamos estas conversaciones respecto de mi desempeño, respecto de lo que estoy haciendo bien, respecto de lo que tú como mi jefe ves que me falta o qué es lo que yo tengo que hacer para poder seguir creciendo en esta organización. Mis expectativas son estas, yo quiero seguir este camino, quiero seguir creciendo en esta organización. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo lo ves? Porque hay organizaciones donde efectivamente se puede seguir creciendo y hay otras en las que no. Y ahí es donde yo, y volvemos a donde partimos en el capítulo de cuál es mi propósito como persona, cuáles son mis valores como persona, en qué organización quiero estar, ¿cierto? Porque hay organizaciones donde se puede crecer y en otras que no se puede crecer necesariamente. Sí, y hay una cosa que de repente a uno le toca ver que yo creo que no es tan conveniente, pero te lo pregunto a ti, es la comparación con el otro. Oiga, jefe, le subió a él y a mí no. ¿Por qué le sube a él y a mí no? Es bueno ir a plantearse en términos como comparativos de que ya que le subió al otro, me tiene que subir a mí también, o uno tiene que centrarse en lo que es el desarrollo que uno solo ha ido teniendo dentro de la organización donde está. Bueno, siempre las comparaciones son malas, todos somos distintos, todos los cargos son distintos, y en realidad aquí siempre uno tiene que compararse con uno mismo. Las comparaciones son odiosas, diría yo. Y lo positivo siempre está en decir, ok, yo parto aquí y de aquí empiezo a compararme yo conmigo mismo y cómo voy superándome a mí mismo y cómo me voy poniendo metas y me voy poniendo objetivos. Y para poder ir superando esos objetivos tengo que estudiar, me tengo que esforzar y tengo que trabajar en equipo y tengo que trabajar con mi jefe y tengo que conversar con mi jefe y tengo que trabajar en red con otras personas, etcétera. Sí, pues señalaba el tema de estudiar. Lo que es la capacitación, primero, me imagino que es importante mantener una capacitación constante, si no uno tiene un riesgo de quedar obsoleto en el tiempo. Ahora bien, esa capacitación, ese estudio, es
uno solo lo va decidiendo, es parte de esta conversación que uno va teniendo con su jefatura, se va haciendo un plan en forma coordinada. ¿Cómo enfrento ese tema si que tengo la inquietud de mantenerme capacitado en mi trabajo? Es parte de las conversaciones que hay que tener con la jefatura, es parte de las conversaciones, es parte del desarrollo de la carrera que yo misma tengo que ir diseñando de la mano con el área de recursos humanos, de la mano con mi jefatura, de la mano de el futuro que yo veo en mi carrera, de este alineamiento de mis valores y de mi propósito de vida personal y laboral, ¿cierto? Y cómo voy diseñando mi desarrollo de carrera en función de lo que yo quiero, de lo que espero, de lo que sueño, y ahí voy viendo, digamos, qué es lo que voy estudiando, qué habilidades o competencias voy desarrollando, porque a lo mejor pueden ser competencias técnicas, pero también pueden ser habilidades transversales. ¿A qué te refieres? Habilidades de liderazgo, habilidades de innovación, habilidades de empatía. Perfecto. Y eso también se puede mejorar. Por supuesto. Sí, claro. Pero se mejora de maneras distintas, requiere distintos coaching para ese tipo de cosas. Distintas preparaciones, exactamente. Sí. Ahora, lo hemos hablado todo el rato, o gran parte del rato, respecto de la persona que está postulando, el trabajador. Del trabajador. Pero por otro lado, tenemos varias organizaciones que no siempre tienen un departamento u personas especialistas en la relación con el trabajador. Ese empleador que tiene el trabajador, ¿cómo enfrenta también el generar la instancia de conversación para efecto del desarrollo con el trabajador? ¿Tiene que nacer de quién la motivación? De uno, de otros, indiferentes, porque cuando el empleador no tiene tanta experiencia, sino que emprendió, contrató personas, empezó a crecer, llegar a generar esa instancia, nadie le enseña a la persona a ser empleador tampoco. ¿Cómo mejora ese aspecto un empleador que nos está escuchando hoy día y que quiere tener una buena relación y quiere que sus trabajadores vayan aumentando sus capacidades en el tiempo? Efectivamente, nadie te enseña a ser jefe, estés en una empresa grande o estés en una empresa pequeña. Y yo diría que la base de un buen jefe, esté donde esté, son las conversaciones. Las conversaciones difíciles, el poder acompañar a tu trabajador para que sea un buen trabajador, para que se ponga la camiseta por la empresa, para que todos trabajemos de la mano y trabajemos juntos, para que hayan equipos que trabajen colaborativamente por un mismo objetivo, y las conversaciones. Sí. Escucharse. Sí. Voy a otro tema que me ha tocado ver sobre todo con generaciones más jóvenes, no quiero encasillar a nadie, pero ¿hay como un mínimo recomendable de tiempo que uno debiese tratar de aguantar o estar? Porque de repente uno se encuentra con currículum de personas que pasaron así un par de meses aquí, un par de meses acá, y yo no sé si, sobre todo con un empleador con más años, qué impresión te deje eso. O si es que ya me doy cuenta que el tema no va a caminar, mejor cortarlo rápidamente y buscar más cosas. O sea, ese tiempo de permanencia en distintos lugares de trabajo, ¿qué hago ahí? ¿Cambio muy frecuentemente o tampoco es tan bueno eso? ¿Desde el punto de vista del empleador o del trabajador? Dice. Del punto de vista del punto de vista del trabajador, pero siempre está vinculado, porque al final en mi currículum va a decir trabajé de tal fecha a tal fecha, tal fecha a tal fecha. Sí. Entonces, cuando uno es empleador y recibe un currículum que dice todos estos cambios, dice lo voy a contratar y me voy a cobrar 3 meses. O sea, efectivamente, cuando uno se enfrenta, que a mí me ha pasado, que me he enfrentado a currículum de personas que rotan y rotan y rotan y duran 2 meses aquí, duran 2 meses allá, uno lo mira y se pregunta y dice, chuta, ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué? Y ahí lo que hay que hacer es preguntar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no duras en un trabajo? Y la verdad es que pueden haber muchas respuestas detrás de esa pregunta. Puede haber mala suerte, puede haber inmadurez, puede haber múltiples razones, y lo importante es que haya una coherencia detrás de la respuesta, porque efectivamente puede ser mala suerte. Sí. Va a depender. No, pero mala suerte podrá ser una vez o dos, pero cuando ya es una tendencia ya cambia la cosa. Sí, y para eso están los estudios psicológicos que hay detrás de la selección de personal. Eso te iba a preguntar, porque hay varios procesos que después de la entrevista habitualmente uno va como al estudio psicológico, que yo al menos nunca he logrado cachar qué es lo que te miden o no. Me acuerdo haber tenido algunos en que te hacían así el tema de los números y el test ese de los dibujos y que lo que ve con las manchas y todo ese cuento. Y también hay otros en que te evalúan lo que tú hayas dicho en tu currículum. Te dice que habla el idioma tal, tal y tal, entonces te evalúan los idiomas. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Lo normal es que te hagan pasar por el test psicológico y evaluación de las competencias o no es tan habitual? En empresas medianas y grandes es normal.
Es normal que te hagan test psicológico. En las pequeñas, por supuesto, es menos habitual porque es caro. Tiene un costo asociado y al final te entrega ciertas garantías. Yo no soy psicóloga, ya lo quiero aclarar. Sin embargo, te entrega ciertas garantías respecto de que la persona tiene ciertas tolerancia a la frustración, manejo de ciertas situaciones bajo estrés, etcétera, que te entrega ciertos parámetros para distintos trabajos. Básicamente es eso. Perfecto. Básicamente es y lo eso. de evaluar las competencias en el fondo también va para que uno en el currículum sea real, porque de repente pasa mucho con los idiomas, que dicen yo hablo perfecto el idioma A, B o C, y cuando te dicen, bueno, hablemos un poco, como que rápidamente el perfecto quedó como en un nivel medio básico o intermedio, pero nunca fue. O sea, no es bueno, me imagino. Bueno, por eso ahora tú te encuentras con entrevistas que son, si te piden inglés, la entrevista es en inglés y listo. Sí, ahora, ¿cómo sabe una persona qué nivel tiene? Porque la persona que te dice, mire, yo fui al colegio, en el colegio me enseñaron el idioma A, B o C. Yo creo que lo hablo fantástico, pero de repente uno se enfrenta, o cuando no ha ocupado el idioma en un buen tiempo, también es bueno, me imagino, frente a una entrevista, recordar un poco y recuperar la fluidez en los idiomas que uno puede haber tenido. Por supuesto. Sí. Sí, no, lógico. Y así como en las habilidades técnicas también, o sea, no solo en el idioma, sino que en el fondo, no sé, el Excel, que en el fondo yo era súper buena en Excel hace muchos años, pero uno se va oxidando y claro, tú dices, ¿sabes Excel? Sí, sí sé. ¿Qué nivel? ¿Avanzado? Sí, avanzado. Pero bueno, de repente si me ponía hoy día a hacer el Excel, como que ya no sé si tan avanzado. Entonces, claro, es bueno recordar, es bueno practicar antes de ir a la entrevista. Sí. Ya. Prepararse finalmente. Refrescar las cosas. Ocuparse. Claro, de manera de que el currículum sea lo más fidedigno cercano a la realidad, realidad, a lo que la persona se va a encontrar. Porque si no, esa mala impresión en que, mire, me dijo esto, pero aquí no está, es probablemente hasta ahí llegaste en este proceso. ¿Cuánto debería durar un proceso de selección para que una persona que está hoy día enviando y que envió su currículum hasta que uno, en promedio, sepa si quedó o no quedó, lo llaman a entrevista desde que envió el currículum? Más o menos, ¿cuánto tiempo pasa ahí? Depende, porque si te fue mal puede durar 2 semanas y supiste que no quedaste y ahí llegaste. O sea, si no pasaste la revisión curricular en 2 semanas podrías saber que no quedaste. Ya, okay. Ahora, si sigues avanzando en el proceso podría ser un par de meses. Ah, ya, o sea, largo. Si sigues avanzando, te empiezan a llamar a entrevistas, puede ser un par de meses. Y si estoy en procesos en paralelo, ¿tengo que transparentar eso en los procesos en que estoy? Idealmente sí. Idealmente, si tú estás yendo a entrevistas y intuyes que te está yendo bien, es decir, sabes que estoy en otro proceso, por si acaso, para que sepas. Perfecto. Porque en el fondo, cuando uno es el entrevistador y te gusta a alguien... Ahora, normalmente a mí me pasaba, digamos, que cuando yo entrevisto a alguien y yo digo, ya, esta persona es un posible candidato, yo le digo, ¿estás participando en algún otro proceso de selección? Como para saber también... porque en el fondo uno le pone ficha a la gente. Obvio. Sí. Bueno, hemos tratado con Carolina de abarcar la mayor cantidad de detalles. Yo creo que quedaron muchas dudas o inquietudes que nos están acompañando. Si alguien te quiere contactar para efectos de contarte de las dudas o pedirte la ayuda, ¿dónde te contactan, Carolina? Bueno, mis redes sociales, CaroPCoach, es mi Instagram, y Carolina Pereira Cáceres, mi LinkedIn. Ahí me pueden contactar. Perfecto. Pero antes, Pedro, antes de irnos, déjame comentarte que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Carolina, ha sido un placer estar contigo acá. Gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Eugenio. Y nosotros nos reencontramos, don Pedro, la próxima semana. Un gusto, ¿ah? La próxima semana nos vemos. Nos vemos, que les vaya muy bien.